Muy bien, queridos amigos, y se abrió la frontera entre Colombia y Venezuela. Estaba cerrada por orden del presidente Duque desde hacía mucho tiempo. La gente estaba pasando por las trochas, pasando lo que podía pasar. Ahora está abierta la frontera. Siempre nos hemos preguntado, Colombia tiene muchas cosas que mandarle a Venezuela. ¿Y Venezuela qué le va a mandar a Colombia? Antonio Ledesma, exalcalde mayor de Caracas, hoy en el exilio. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Es un gratísimo placer estar de nuevo con usted y a través de estas antenas de la emisora con millones de personas que lo escuchan, ¿no? En Colombia, y estoy seguro que en Venezuela y en todo el mundo gracias a la magia de las redes sociales. No hay duda, Antonio, de que eso es así. Tenemos una alta responsabilidad y no seremos inferiores a ella. Bueno, Antonio, nos hemos preguntado muchas veces con qué se devuelven los camiones que pasen de Colombia a Venezuela llevando lo que Venezuela necesita: medicamentos, comida, las cosas esenciales para la supervivencia de un pueblo sometido a una tiranía donde todo se acabó, como decía una mujer en su pancarta, hasta el miedo se acabó. ¿Qué le manda Venezuela a Colombia? ¿Qué tiene Venezuela Bueno, para mandarle a Colombia en esos camiones, Antonio? bueno, lo que no se puede acabar es la verdad. Y si se adormece hay que despertarla, a pellizco, como sea, a mordisco, para que la gente sepa, por ejemplo, que fue Maduro el que cerró la frontera en el año 2015, que fue Maduro el que protagonizó una espantosa política de deportación, una deportación que fue forzosa, porque lo vimos a través de las redes sociales, más de 1.500 ciudadanos colombianos de barrios populares que tenían incluso autorizaciones expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, tenían certificaciones de ACNUR, estaban protegidos por estas certificaciones de ACNUR, fueron echados en el mes de agosto. Se le destruyeron creo que fueron más de 200 viviendas con una técnica propia de los fascistas. A esas viviendas a uno le ponían una letra R para ser revisada y a otra una letra D, le pintaban una letra D para que fueran demolidas. Eso lo hizo Maduro en el 2019. Esas fronteras siguen siendo tomadas por los grupos irregulares que controlan las trochas, sino que manden gente, por ejemplo, a la trocha que está al servicio de los llamados coyotes o los grupos que las manejan para especular con la desgracia de la gente, la trocha de los mangos en la villa del Rosario. Se habla de que no se ha abierto el paso peatonal, se está violando la propia Constitución de Venezuela, que garantiza el libre tránsito en el artículo 50, la Constitución de Colombia, que garantiza el libre tránsito en el artículo 24, el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que están es permitiendo unos que otros camiones, pero no hay una verdadera apertura de los puentes para que haya el cruce en ambos sentidos, y todavía allí el puente de las Tienditas, que fue terminada su construcción en el año 2016, está allí dormido sin haber sido habilitado. Su pregunta concreta, ¿qué estamos exportando? Bueno, ya nosotros no exportamos ni lástima, porque ya en el mundo entero ya está abarrotado de las imágenes de viendo a la gente de Venezuela comiendo basura. ¿Qué comida vamos a importar nosotros para Colombia si Venezuela depende de las exportaciones? Es más fácil traer salmón de Noruega para Caracas, o traer cochino o plátano para Caracas desde Miami o desde Noruega, que de los centros de producción del Zulia o de Táchira hacia la capital de Venezuela, porque destruyeron el principio de propiedad privada. Así actúan estos regímenes dictatoriales. Antes se mandaba a Colombia, por ejemplo, arroz, porque nosotros éramos productores con excedentes de arroz y garantizábamos el consumo nacional, y lo otro se mandaba para Colombia. ¿Qué gas vamos a exportar nosotros para Colombia? Que se están creando algunas expectativas de que vamos a mandarle gas a Colombia, si Venezuela
era uno de los países que tenía el mayor volúmenes de pies cúbicos de gas asociado al petróleo, pero eso se cayó. ¿Por qué disminuyó? ¿Por qué declinó la producción de gas asociado al petróleo? Porque también declinó la explotación petrolera. Ya nosotros producíamos más de 3.600.000 barriles cuando llegó Chávez al poder, y hoy ya estamos por allí entre 600 o 700.000 barriles. Hemos destruido las refinerías. Un acueducto, doctor Londoño, que se había construido desde La Guajira para rumbo a Colombia, se robaron los tubos. Es la información que me dio el doctor Emanuel Romero, un experto petrolero, sobre todo en el tema gasífero. Se robaron los tubos. Aluminio. ¿Qué aluminio vamos nosotros a enviar para Colombia si la CBG, la Interalumina, la Ferrominera, las empresas básicas que construyó la democracia de Venezuela en Guayana están de capa caída? Las celdas fueron apagadas. ¿Qué energía eléctrica? Que si había el proyecto de exportar energía eléctrica hacia Colombia desde el complejo Uribante Caparo, desde el propio Guri, vamos a mandar, si allí las turbinas están en malas condiciones, no se le hacen mantenimiento a los sistemas de producción de energía eléctrica. Por lo tanto, un país con una economía deteriorada como la venezolana, donde no hay certidumbre de cuál es el precio de la moneda, de cuál es la moneda, porque no sabemos, un día la moneda es el dólar, otra vez es el peso colombiano, otra vez es el bolívar, que está pulverizado por los efectos de la inflación. Un país donde no hay garantía de libertad económica. ¿Cómo puede ser competitivo Venezuela para que podamos recuperar una floreciente relación de orden económica? La balanza de pago en cualquier relación con Colombia va a ser favorable a Colombia, y no es porque los colombianos sean más vivos que los venezolanos, es que todavía en Colombia hay democracia, hay instituciones, hay alguna claridad en la aplicación de algunos principios, pero es que en Venezuela no hay democracia, en Venezuela hay una dictadura. Por lo tanto, yo reprocho que el discurso para celebrar esta supuesta reanudación de las relaciones entre Colombia y Venezuela tenga un tono comercial. ¿Y dónde quedan los derechos humanos? ¿Dónde quedan los valores cívicos? ¿Dónde queda la libertad de expresión? ¿Dónde queda el derecho de propiedad? ¿Cómo va a garantizar Maduro el respeto a cualquier acuerdo con el gobierno de Colombia si Maduro cambia de opinión de la noche a la mañana? Si Maduro responde no a la Constitución, responde a un Estado narcotizado. Esa es la verdad, y de eso tenemos que hablar sin ningún tipo de limitaciones. Hay que hablar de esos temas, cueste lo que cueste y pase lo que pase. La dictadura de Venezuela. ¿Y por qué sería, si usted tiene alguna noticia? Estamos hablando con un gran amigo de esta casa, Antonio Ledesma, que está exiliado en Europa. ¿Sabe usted por qué no asistió Maduro a la apertura del puente o a la apertura de las relaciones de nuevo entre Venezuela y Colombia? Porque hubo un acto, fue Gustavo Petro, fue con ministros suyos, pero Nicolás Maduro no apareció. ¿Por qué? Usted acaba de decir que Venezuela se agotó hasta el miedo, pero si algo le sobra y algo rebosa y desborda el espíritu de Maduro, es el miedo. Maduro vive aterrorizado. Maduro vive con el drama de que lo quieren matar, de que lo quieren asesinar, de que lo van a liquidar. Y ese miedo lo alimentan sobre todo los cubanos, que para controlarlo, para seguirlo sometiendo, para seguir teniendo el control de su guardia personal, que ahora se la disputan con rusos iraníes, le viven metiendo o soplando al oído que lo van a matar, que le van a hacer un atentado. Y la información que tengo es que Maduro ha creído la versión de que, por ejemplo, Rafael Ramírez tiene una alianza con Freddy Bernal, que Bernal simplemente simula ser aliado de Maduro, pero que Rafael Ramírez, que tiene todo un plan para ordenar un asesinato, un atentado contra Maduro. También dicen que en eso anda el gobernador de Carabobo. Esas son especulaciones. Yo no estoy haciendo esta denuncia porque tengo los pelos en la mano, pero son informaciones que me llegan y son los elementos que usan para aterrorizar a Maduro, y por eso Maduro no sale de sus escondites. Usted lo ve simulando que está en actos públicos, pero toda esa gente que lo rodea no son ciudadanos, son escoltas, son parte del anillo de protección
que controlan a los cubanos y a los que se han sumado ahora grupos especializados de origen ruso. Maduro teme de Diosdado Cabello. Esa es otra información. Ellos salen allí riéndose en público, pero la procesión va por dentro y hay diferencias abismales, disputas por el control del aparato del partido y de cómo se va a seguir manejando el gobierno. Maduro teme de los mercenarios que dieron cuenta de Gentil Duarte, los que dieron cuenta de Santrich, los que siguen operando en un país anarquizado, en un país caotizado, como está la frontera entre Venezuela y Colombia, en esos 2.200 y tantos kilómetros de frontera porosa que va de la Guajira a la Arauca, lo que impera es el caos. Y Maduro teme que estos mercenarios también puedan dar con él y cobrar entonces la recompensa de $15 millones. Maduro teme de los grupos de narcotráfico. Es público, es notorio que operan grupos de narcotráfico en la Guajira, en esa zona del Piedemonte llanero, grupos vinculados no solo con carteles de Colombia, sino también de origen mexicano. Maduro teme a Marquetalia, a los disidentes, porque hay diferencias e incluso hay allí una serie de responsabilidades que pretenden señalar que fue el propio Maduro el que permitió que le dieran de baja a Gentil Duarte y a Santrich. Esos análisis tumultuarios que dan lugar a que Maduro tenga un pánico que lo paralice y por lo tanto no cumpla los compromisos que habían anunciado con bombo y platillo. Es la única explicación posible. Nos preguntamos una y otra vez por qué se iban a hacer una gran fiesta de unidad en la frontera, un hecho histórico, la reapertura de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela, los $8.000 millones de intercambio comercial que se esperaban, cuáles, de dónde, cómo. Bueno, pero entonces lo único que les... Doctor Londoño, el gobierno de Colombia, los empresarios de Colombia, tienen que saber que en Venezuela no existe una dictadura, que no honra su palabra. ¿En dónde está la convención de lo que era tan importante para no solo para Venezuela, sino también para Colombia, que es el Pacto Andino? ¿Quién sacó a Venezuela del Pacto Andino? Lo sacó Chávez y Maduro. Entonces, eso no es una plataforma importante para poder avivar las relaciones diplomáticas, comerciales, culturales, políticas entre dos naciones hermanas. ¿Es que acaso el gobierno de Colombia y los empresarios y los ciudadanos de Colombia no van a tomar en cuenta un hecho que es absolutamente cierto y que van a privar mucho en este tipo de relaciones? Las sanciones. ¿Por qué sancionan a Conviasa? Porque es una ojeriza de las instituciones norteamericanas contra esa línea aérea. No, porque Conviasa la usan para traficar el oro ensangrentado que sacan del arco minero. Vean lo que pasó con el avión que detuvieron en Argentina. Ahí no iban palomas mensajeras, ahí iban grupos relacionados con Irán. Y bien sabemos cuál es la investigación que se sigue no solo en Argentina por los atentados perpetrados, sino por otros planes que están allí en el horno. Y las sanciones que se aplican a grupos relacionados con el narcotráfico, a grupos que están relacionados con la corrupción, esa corrupción que ha devorado miles de millones de dólares. Entonces, los colombianos van a meterse en un negocio para terminar también empichacados, para terminar embasurados con esas supuestas empresas que funcionan en Venezuela pero que están sancionadas. Eso es un elemento también que hay que tomar en cuenta. Qué reflexiones tan a punto, qué manera de considerar los hechos una persona que los conoce y los ha sufrido a fondo, Antonio Ledesma. Antonio, un abrazo muy estrecho y hasta muy pronto. Siempre es constructivo y siempre es aleccionador hablar con usted, Antonio Ledesma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y por supuesto yo estoy seguro que coincidimos en la idea de que la gente que sufre en la frontera colombiana con Venezuela y viceversa, ven esto como un fresquito, un viento fresco. Ojalá sea así para mitigar algunas calamidades, pero tenemos que ser también sinceros a la hora de orientar a estos ciudadanos de lo que puede venir de esta supuesta reanudación de relaciones. Muchas gracias, que Dios los bendiga y arriba corazones. Arriba corazones. Antonio Ledesma, exalcalde mayor de Caracas, estaba con nosotros, queridos amigos, en la hora de la verdad.